Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la derrota de los asirios, la lección número 7. Pero antes de empezar lo haremos teniendo una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en este momento, porque nosotros queremos y deseamos estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y ayude a entender a todas aquellas personas que me van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La derrota de los asirios. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías capítulo 37, versículo 16. Dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dios tiene el poder sobre las cosas, así como del universo entero. Cuando vemos manifestaciones en el cielo y la tierra, y antes hemos orado a Dios, nuestra fe aumenta. Es decir, cuando tú le oras a Dios y las cosas ves o notas que se dan en un abrir y cerrar de ojos, tu fe aumenta y sientes en tu corazón que Dios te ha escuchado. También nuestra relación con Cristo crece y del mismo modo confiamos más en Dios. Cuando Dios ha actuado en nuestra vida, debemos utilizar eso y esos recursos como herramientas para dar a conocer el poder de Dios en la vida del ser humano. Pero si por el contrario, cuando Dios ha obrado con muchas bendiciones sobre tu vida y te quedas callado, es decir, no das a conocer la fuente de ese poder, es decir, no das a conocer al Dios creador, se pierde la oportunidad de dar a conocer la esperanza divina. Si no das a conocer ese poder que actuó en ti, entonces le darás lugar al orgullo, a la vanidad. Entonces el resultado será que te ensalzas a ti mismo. Ya no dices Dios obró, más bien dices con mi fuerza he logrado todo esto. No muestras a Dios en tu vida diaria, sino tu poder. Muestras el hombre carnal. No le damos el lugar a Dios, ocupamos el lugar que le corresponde a Dios para quedar bien delante de los hombres. Cuando eres fiel a Dios y clamas, Él le envía su respuesta, ya que Él controla el destino de la tierra. Dios tiene el poder para sacarte de Babilonia e introducirse a su remanente. La nación de Dios en esta tierra sufrió grandes consecuencias. Leamos Isaías, capítulo 36, versículo 1, dice la palabra de Dios. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Con este capítulo comienza una nueva sección del libro de Isaías. Los capítulos 36 al 39 son principalmente históricos y no proféticos, pues narran las invasiones de Senaquerib, la enfermedad de Ezequías y la visita de los embajadores de Merodach Baladán. Estos capítulos son en buena medida idénticos con Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Senaquerib comenzó a reinar en Asiria en el año 705 a.C. y realizó su primera campaña contra las ciudades de Judá en el año 701. En su propio relato de esta campaña, en la cual afirma haber tomado 46 ciudades amuralladas de Judá, enumera las siguientes razones de esa expedición. Primero, el hecho de que Ezequías se había negado a someterse al yugo asirio. Estas declaraciones las hace el mismo rey de Asiria. Segundo, que Ezequías pidió socorro a Egipto y Etiopía. Y tercero, que había ayudado a los filisteos de Cron en su rebelión contra Siria y encarcelado a su rey Padi, que había sido leal a Asiria. El rey Acaz murió y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono.
Ezequías recibió un reino que había perdido la independencia total. No tenía identidad al haber solicitado ayuda a los asirios. El reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección y seguridad un tributo a los asirios. Cuando el rey de Asiria murió, Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse y no seguir pagando los tributos. Ezequías pensaba que tenía un enemigo pequeño, pero vaya sorpresa, no podemos subestimar a nuestros enemigos. Asiria era más poderoso de lo que pensaba. Cuando Senaquerib sometió a otras partes de su imperio, arremetió contra Siria y también contra Palestina, con una fuerza devastadora y asoló a Judá. ¿Cómo se protegió y se preparó el rey Ezequías contra estos enfrentamientos? Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esforzaos y animaos es la misma frase que pronuncia el rey Ezequías, habiendo hecho todo lo que se podía hacer humanamente para fortalecer la defensa de la ciudad. Ezequías animó al pueblo para que confiara en su Dios, en el único Dios verdadero, sin importarle el poder del enemigo. Toda persona que confía en Dios y lo venera siempre tiene razón para ser valeroso, pues la batalla no es suya, sino del Señor. Ezequías vio que Senaquerib tenía intenciones de tomar Jerusalén. Hizo muchos preparativos para enfrentarlo, reforzó sus muros, equipó y organizó aún más a su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua en Jerusalén. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en ese momento aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Tenemos que prepararnos en todos los frentes de nuestra vida, en lo militar para pelear con el enemigo de las almas, en lo espiritual para consagrarnos y alcanzar almas para Dios, y también en lo moral para que vean la luz de la verdad en nuestras vidas. Pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos, es decir, que hizo la parte humana. Y habiendo realizado todo lo que permitía el ingenio y la energía del hombre, hizo hasta donde llegaban sus capacidades. Reunió sus fuerzas y más de sus fuerzas y los exhortó a tener buen ánimo y a esperar solamente en que todo lo puede en Cristo Jesús que lo fortalece. Mensajeros de Asiria. Los gobernantes de Asiria eran despiadados, pero también eran muy inteligentes. Su objetivo principal era tomar el poder, controlar a las demás naciones y además hacerse muy ricos. Muchas veces utilizaban la fuerza para conquistar los pueblos. En otras ocasiones persuadían a sus líderes. En esta ocasión quiere tomar Jerusalén mediante algunas propagandas. Leamos Isaías capítulo 36, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre de Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Los argumentos que presentaron contra Egipto era que eran débiles y poco confiables. Ese era el argumento para que Judá no confiara en Egipto. También los asirios metieron presión
para que no confiaran en Dios. Les decían, no pueden confiar en Dios, porque Jehová está con nosotros. Les mandó decir el rey, no se apoyen en Egipto, no tienen hombres capacitados para la guerra. Si ustedes se rinden ante nosotros, tendrán un trato muy digno. Niño es, haremos ningún daño. El aviso era, si pelean contra nosotros, tal vez sufran hambre. Además, Ezequías no puede salvarlos. Los asirios manifestaban que ningún dios o persona se les había resistido. Además, su Dios tampoco podrá defenderlos ni salvarlos. Los asirios, aunque decían parte de la verdad, querían persuadir al pueblo. Ellos habían destruido otros pueblos y ya las noticias se sabían en toda la región. No había que corroborar las noticias. Destruían pueblos, fortificaciones. En otros aspectos Jerusalén estaba condenada. No había esperanza de salvación. Cuando en tu vida no hay esperanza de salvación, recuerda que hay un Dios que todo lo puede. El pueblo de Dios estaba acorralado. Además, su líder había fallado con Dios. Solo Dios tiene la respuesta si podía salvarlos o no. Dios no desampara nunca a sus hijos. La noticia de la destrucción llega a Ezequías. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Laquium mayordomo, a Senna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Ransacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperiar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Rasgó sus vestidos. Así expresó Ezequías su angustia ante la perspectiva de un terrible sitio de Jerusalén. En cualquier momento podía esperarse que Jerusalén sufriera todo el impacto del ataque asirio. Las palabras de los mensajeros de Senaquerib no eran vanas amenazas. Los relieves de los palacios de Nínive revelan las terribles crueldades cometidas por los asirios en los lugares tomados por asedio. Los de Jerusalén tenían por delante horrores indecibles si el sitio comenzaba en serio. Con profunda angustia, el rey se vistió de saco y fue al templo para exponer el asunto delante del Señor. Cuando en tu vida no haya respuesta, cuando tengas todas las puertas cerradas, acude a Dios de rodillas y Él estará dispuesto a escucharte. Los ancianos de los sacerdotes, vestidos de luto, Ezequías envió a sus emisarios a Isaías para que el profeta también se uniera a él en ferviente intercesión ante Dios. Según Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20, tanto el rey como el profeta oraron fervorosamente a Dios. Esta es la primera vez que el libro de los Reyes se menciona al profeta Isaías, cuya visión de Dios que lo había animado para realizar la tarea que tenía por delante. Ocurrió en el año de la muerte del rey Usías. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1. Este destacado profeta actuó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. De modo que Isaías ya había pasado por un largo ministerio antes de aparecer en el registro de los reyes. Los relatos históricos del libro de Reyes suelen ser breves y se omiten muchos detalles. Los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel revelan muchos detalles de gran interés e importancia que no se encuentran en el libro de los Reyes. Quizá oirá Jehová. El mensajero asirio había despreciado y reprochado al gran Dios del cielo, poniéndolo a la par de los dioses de las naciones circunvecinas. El honor de Dios estaba en juego.
y podía esperarse que por causa de su propio nombre intervendría en favor de Judá, el Dios viviente. Esta expresión designa a Jehová como el único ser en quien hay vida original, propia e inherente, el remanente. Israel ya no existía y la mayor parte de Judá había desaparecido. El último remanente de Jerusalén corría el peligro de ser rápidamente aniquilado. Pero Dios anima a Ezequías. Leamos Isaías capítulo 37, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Senaquerib había atacado la defensa más fuerte de Ezequías, la fe en su Dios. Ezequías no cedió, le pidió que demostrara quién es él, para que todos los reinos de la tierra reconozcan quién es Dios, que solo hay un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede. La historia continúa. Leamos Isaías, capítulo 37, versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantando tus ojos en alto contra el Santo de Israel? Por mano de tu siervo has vituperiado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Sión, como una virgen delicada, había sido amenazada por Senaquerib, es decir, la ciudad de Dios, quien estaba determinado a humillarla ante el mundo. Pero valerosamente Sión se negó a someterse al asirio, y Dios la recompensaría por su lealtad a él. Sión era la novia de Dios, y al vituperarla a ella, los asirios insultaban a Dios. Por causa del honor de su santo nombre, Dios se levantaría para defender a Sión. El hombre se estaba colocando a sí mismo y a su débil fuerza en oposición al omnipotente Dios, como Lucifer. Senaquerib era culpable de gloriarse de sí mismo. Hablaba en primera persona: mis carros, subiré, cortaré, llegaré. Es decir, cuando tú lees Isaías, capítulo 14, versículo 13 al 14, vas a encontrar que estas mismas palabras fueron pronunciadas por Satanás. Las inscripciones de Senaquerib están repletas de esas clases de jactancias, pero una vez más iba a demostrarse que antes del quebrantamiento es la soberbia y que Dios resiste a los soberbios. Según los anales de Senaquerib, Ezequías estaba prisionero como un pájaro en una jaula, pero no registra que haya tomado a Jerusalén. Según los asirios, los que se rebelaban contra él tenían una corta esperanza de vida y muertes muy horribles. En respuesta a la fe de Ezequías, Dios envió un mensaje de seguridad, donde castigaría al orgulloso rey de Asiria, porque atacó al rey de reyes. Dios defendió a Jerusalén. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37. Dice la palabra de Dios: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod, su dios, Adramalet y Sarecer, sus hijos,
lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, tal como lo había establecido Dios por medio del profeta, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Aquella misma noche, es decir, la noche que siguió al día cuando fue pronunciada la profecía de Isaías, mató, destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Quizá murió la mayor parte de los soldados enviados para tomar a Jerusalén. Cuando se levantaron, o sea, a la hora de despertarse, a la mañana siguiente, cuando se levantaron los que habían quedado del ejército, todos sus compañeros, los 185,000 que el ángel había muerto, se habían transformado en cadáveres. Sennacherib estaba con el ejército vigilando el camino de Judea a Egipto cuando ocurrió la matanza. Aterrorizado y avergonzado, se alejó rápidamente, volvió a Siria y dejó a Ezequías en paz para que restaurara su país. Sus hijos lo hirieron a espada. Los registros asirios y babilonios confirman el asesinato de Sennacherib a manos de sus hijos, tierra de Ararat. Los textos asirios confirman este detalle. Los asesinos de Sennacherib, junto con un gran sector rebelde, huyeron a Ararat. En la región de Armenia, al norte, reinó en su lugar, según los registros asirios, Esar-Adón, subió al trono en 681 y reinó hasta 669 a.C. Durante el reinado de Esar-Adón, Asiria logró su máxima extensión y poderío. Después de una campaña infructuosa, logró conquistar a Egipto, a pesar de que ningún ser humano había ejercido hasta entonces el poder que él tenía. Lo turbaban señales de un inminente peligro, procurando dividir a sus potenciales enemigos. Concertó un tratado con los escitas contra los cimerios, pero finalmente murió en camino a Egipto, a donde se dirigía para aplastar una rebelión. Si Sennacherib hubiera conquistado a Jerusalén, había deportado a la población, así Judá había perdido su identidad. Si esto pasaba, no habría nacido el Mesías. La historia de este pueblo habría terminado allí mismo, pero Dios mantuvo viva la esperanza. En todos los momentos de nuestra vida, debemos alabar a Dios en la enfermedad y en la riqueza. Dios da una señal a Ezequías para confirmar su fe. Leamos Isaías, capítulo 38, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 gradas atrás. Y volvió el sol 10 gradas atrás, por los cuales había ya descendido. La liberación sería doble, de la muerte y de manos de Sennacherib. Satanás estaba decidido a lograr tanto la muerte de Ezequías como la caída de Jerusalén. Sin duda pensaba que si desaparecía Ezequías, cesarían los esfuerzos por lograr una reforma y sería más fácil que Jerusalén cayera. A pesar de las apariencias, Ezequías sería curado. La señal dada antes del saneamiento tenía el propósito de fortalecer su propia fe y la de su pueblo. Según Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 9 al 10, a Ezequías se le dio a elegir si quería que la sombra se adelantara o retrocediera. El rey escogió la alternativa más difícil. En este pasaje se presenta un relato abreviado de lo ocurrido. Dios hizo un gran milagro. Dios utiliza esta señal porque sabía que habían personas que estudiaban el movimiento de los cuerpos celestes, así como posteriormente utilizó la estrella de Belén para conducir a los sabios de Oriente. En esta oportunidad usó algo a cambio, o usó la luz solar para atraer mensajeros de Babilonia. Qué gran oportunidad ofreció Dios para que aprendieran del Dios verdadero. Ezequías perdió esa gran oportunidad.
para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿la has perdido tú? Si es así, usa toda la oportunidad posible para presentar el Evangelio. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día.